Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast titulado Papás en Crisis, donde se abordarán los temas de nacimiento, desarrollo físico, cognitivo y social en los primeros 3 años de vida. El día de hoy nos acompaña la doctora Lisette Hernández. Mucho gusto. Desde luego también nos acompaña la terapeuta Jennifer Alvarado. Hola, un gusto. También nos acompaña la licenciada Jimena Hernández. Buenas tardes, es un honor estar aquí con ustedes. También está con nosotros la licenciada Paula Luna. Hola, hola a todos, es un gusto volver a estar aquí. Y por supuesto también nos acompaña la psicóloga Fabiola Marín. Hola, buenas, es un gusto estar aquí. Para comenzar, Jennifer, ¿podría contarnos cómo se inicia el trabajo de parto? Sí, el trabajo de parto se hace mediante una sección de cambios uterinos, cervicales y otros que por lo general comienzan 2 semanas antes. Empieza cuando las contracciones de estrógeno se elevan de manera abrupta y esto hace que estimule al útero y el cuello de la matriz sea más flexible. ¿Y es cierto que hay etapas en el parto? Sí, efectivamente, existen 3 etapas. La primera, que es la más larga, dura entre 12 o 11 horas y en esta etapa las contracciones uterinas son constantes y cada vez más frecuentes. Esto hace que el cuello uterino se dilate, se anche y se prepare para el parto. En la segunda etapa dura regularmente entre 1 o 2 horas. Las contracciones son fuertes y constantes. Su punto de partida es cuando la cabeza del bebé comienza a pasar por el cuello del útero al canal vaginal y termina cuando sale completamente del cuerpo de la madre. Ya la tercera etapa dura entre 10 a 60 minutos, que es cuando la madre expulsa ya la placenta y el resto del cordón umbilical. Es sorprendente cómo se llevan a cabo estos procesos. ¿Podría contarnos un poco sobre el otro método de parto, mejor conocido como la cesárea? Mira, la cesárea es una alternativa que consiste en sacar al bebé del útero a través de una incisión en el abdomen de la madre. En esta operación se recomienda cuando parece que el feto tiene un problema para salir o cuando la madre tiene una hemorragia vaginal. ¿Podría explicarnos qué complicaciones del nacimiento pueden poner en peligro al recién nacido? Un recién nacido cuando tiene un peso bajo, es decir, cuando nace a un peso menor de 2,5 kg a causa de un nacimiento prematuro o por ser pequeño para la edad gestacional. Además, se le llama prematuro al bebé antes de completar las 37 semanas de gestación. Muchísimas gracias, doctor Alvarado, por resolvernos las dudas sobre el nacimiento. Ahora démosle la bienvenida a la terapeuta Lisette, que ya nos hablará sobre el comienzo del desarrollo físico y podría mencionarnos qué factores influyen en el crecimiento. Buenas tardes. Mire, los principales factores que influyen en el crecimiento podría ser la genética, por una parte, y pues la alimentación. Háblenos un poco más sobre las primeras capacidades sensoriales. Te explico, mira, el tacto es el primer sentido que se desarrolla durante los primeros meses. Es el sistema sensorial pues más maduro. Y bueno, los sentidos del olfato y el gusto también comienzan a desarrollarse y adquiere una preferencia por los olores agradables en los primeros días de vida. Los olores transmitidos por la leche materna podrían contribuir a este aprendizaje, como teniendo cierta atracción por el aroma de la leche de la madre, y sería un mecanismo de evolución y supervivencia que el bebé puede presentar. Interesante. ¿Y qué podría mencionarnos sobre los primeros hitos del desarrollo motriz?
desarrollo infantil está marcado por una serie de hitos, donde primero los bebés aprenden habilidades simples y luego las combinan con unos sistemas de acciones pues cada vez más complejos. Un ejemplo, para perfeccionar el movimiento de presión, el bebé primero trata de tomar un objeto con toda la mano, cerrando los dedos sobre la palma. Es un ejemplo. Más adelante, el niño, el bebé, puede dominar el movimiento en el que el pulgar y el índice se juntan de las puntas y de esta forma formar un círculo y crear una cierta presión. Este podría ser un ejercicio algo más complejo que tomar el objeto con toda la mano. Muy interesante. ¿Y qué podría mencionarnos sobre los enfoques que abordan el estudio del desarrollo cognitivo? El enfoque conductista, que estudia los mecanismos básicos del aprendizaje, el enfoque psicométrico, que mide las diferencias cuantitativas entre las habilidades que componen la inteligencia mediante pruebas que indican pues dichas habilidades. El enfoque peguetiano, que atiende a los cambios de la cualidad del funcionamiento cognitivo. Este mismo se interesa en la forma en la que la mente está estructurada y de esta forma estructura sus actividades y se adapta al medio ambiente. El enfoque del procesamiento de la información se centra en la percepción del aprendizaje, memoria y solución de problemas que el niño puede presentar en su aprendizaje. El enfoque de las neurociencias cognitivas examina las partes físicas del sistema nervioso central y el enfoque contextual o social. Estudia los efectos de los aspectos que están en el medio ambiente, en el aprendizaje, sobre todo en el papel de los padres o de los cuidadores que hay en casa. Cuidadores, papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, son las personas que están, el entorno de las personas que están cerca del niño. Y tomando en cuenta todo esto, ¿cómo cree que aprendan a hablar los niños? Es un desarrollo de lenguaje basado en palabras y gramática. Cuando los niños conocen las palabras, las usan para representar objetos y acciones. Y una forma de favorecer el aprendizaje del lenguaje y que ellos se comuniquen con nosotros es que interactuemos con él, que juguemos con ellos, que pasemos tiempo a su lado, que le contemos cosas aunque no las entienda. Y, por ejemplo, cuando él está interesado en un objeto, señalárselo y decirle o nombrarle, contarle lo que se puede hacer con el objeto para que su conocimiento vaya creciendo y él se anime a repetir las palabras. Muchas gracias, terapeuta Hernández, por la explicación sobre el desarrollo entre los niños. Gracias a ti. Ahora démosle la bienvenida a la psicóloga Fabiola Marín, que nos viene a resolver algunas dudas acerca del desarrollo psicosocial. Cuéntenos, ¿cómo se desarrollan las emociones y cómo las expresan los bebés? Muchas gracias por haberme invitado, primero que nada, y ahora sí. Aunque los bebés comparten patrones comunes del desarrollo, desde el inicio cada uno muestra una personalidad distinta. Las emociones, por su parte, como la tristeza, la alegría y el miedo, son reacciones subjetivas que se derivan de experiencias que se asocian con cambios fisiológicos y conductuales. ¿Podría hablarnos sobre la diferencia de las emociones durante los primeros 3 años? Claro que sí, con mucho gusto. Estas aproximadamente surgen a principios de que nace el bebé, o sea, a meses. Las que implican autoconciencia se desarrollan al inicio de los 3 años como resultado de la aspiración de la conciencia de sí mismo. Es cuando adquieren la conciencia de sí mismo también cuando adquiere una buena cantidad de conocimientos acerca de los estándares, reglas y metas aceptadas por una sociedad que se adquiere. Es entonces cuando expresan una gran masa o más amplio conocimiento de emociones que podríamos ponerles como autoconscientes, autoevaluativas y de sí mismos. Aquí los niños ya se están adentrando y entendiendo la sociedad
y puede ser muy probable que algunos se sientan frustrados con la gran cantidad de emociones que sienten y no pueden manejar. Creo que es importante entender, como padres, que las emociones son algo que un niño debe aprender a ver, comprender y manejar conforme va creciendo. Bien, y si las emociones son tan importantes, ¿qué nos puede decir sobre el temperamento? ¿Es lo mismo? ¿Son efímeras como las emociones? Muy buena pregunta. Bueno, el temperamento se define como la forma de características basada en la biología en que una persona se aproxima y reacciona ante la gente y las situaciones. Tiene una dimensión emocional y no es efímera. También es importante diferenciar que existen varios tipos. Por ejemplo, hay algunos que son más explosivos, que se enojan más o que son más volátiles, que a esto se les llama a los niños difíciles. Por otro lado, tenemos a unos niños que son más felices, más tranquilos y que son los niños fáciles, entre otras variantes. Lo que debemos tener ahora sí en claro es que no es como las emociones, sino que estas perduran y tendrán que aprender a manejarlas para poder entender por qué se comportan así. Entonces hablamos acerca de los problemas con las emociones y la percepción de ellas. Un ejemplo que podríamos poner podría ser de los padres que sobreprotegen a sus hijos, ¿no es así? Tienes mucha razón, muchos padres se preocupan de más por sus niños, de que no sufran nada, o sea, ningún mal, que terminan logrando que no comprendan lo que son sus emociones cuando las sienten y mucho más frustración también en el proceso. Además, agrégale que a lo mejor pueden tener un temperamento difícil. Muchas gracias por su aportación, psicóloga Marín. Ahora continuamos con la licenciada Jimena, que nos gustaría que nos centráramos en los pensamientos de Piaget. ¿Qué nos dice usted acerca de él y lo que él plantea? Sí, creo que lo más importante a saber acerca de su conocimiento es que se basa más que nada en los procesos de observación, el de cómo influye el ambiente en el desarrollo del bebé, por ejemplo, los procesos de imitación. Él sostenía que los niños de menos de 18 meses no son capaces de hacer pues una imitación diferida de un acto que vieron antes, por lo que no pueden conservar representaciones mentales. Entonces podríamos suponer que los niños desde bebés son capaces de imitar, entender qué es algo o qué es cada objeto. Bueno, el concepto de objeto es la base de la conciencia de los niños, de que existen aparte de los objetos de las personas, o sea, que están ellos y aparte existen otras cosas. Es esencial esto para entender pues un mundo pues lleno de objetos y eventos. La permanencia del objeto se refiere a la comprensión del pequeño acerca de la existencia de una persona o de un objeto y sigue aún cuando no está a la vista, o sea, aunque no lo vea, ahí está, existe. El desarrollo simbólico, competencia pictórica y comprensión de las escalas de tamaño. Muchos de los conocimientos que aprendemos sobre el mundo los adquirimos no por observación ni experiencia, sino a través de símbolos que son representaciones deliberadas de la realidad. Por ello, entender pues, e interpretar los símbolos es una tarea pues, bastante esencial e importante en la etapa de la niñez. Ahora comprendo un poco más sobre el tema. ¿Y qué podría decirnos sobre el procesamiento de la información? Creo que algo importante sobre el proceso de la información es que existen diferentes teorías. Una de ellas es que este proceso en infantes plantea la posibilidad de que los primeros meses de vida puede estar presentes por lo menos algunas formas, se puede decir, rudimentarias de categorización, razonamiento casual, permanencia de objeto y sentido del número. Una propuesta es que los bebés nacen con habilidades de razonamiento o que las adquieren muy temprano, y pues algunos investigadores van aún más lejos y sugieren que al nacer los bebés
pueden tener ya un conocimiento intuitivo básico, principios físicos en forma de módulos cerebrales especializados, que estos más que nada los ayudan a organizar sus percepciones y experiencias, pero esto cabe resaltar que son teorías y aún no están pues, ay, oigan, se me fue, perdón, me puse muy nerviosa. Es todo. Que se corte, seguimos. Muchas gracias, licenciada Hernández, por su tema. Que bien, para cerrar ahora vamos a darle la bienvenida a la licenciada Paula Luna, que nos hablará del surgimiento del sentido del yo. Díganos, ¿cuándo y cómo se desarrolla el autoconcepto? Claro que sí, mira, se desarrolla a partir de las experiencias. Los bebés empiezan a extraer patrones coherentes que forman conceptos rudimentarios de sí mismos y de los otros. Por ejemplo, para los 3 meses de edad, los bebés prestan atención a su imagen en el espejo. Esto es algo muy curioso. Los niños de 4 a 9 meses muestran mayor interés en las imágenes de otros que en las propias, y ya más grandes, entre los 4 y los 10 meses, es cuando los bebés aprenden a extender la mano, agarrar y hacer que sucedan cosas. Experimenten un sentido de acción personal y la comprensión de que pueden controlar los sucesos externos. También, más o menos en esta época, desarrollan la coherencia del sí mismo, la sensación de ser un todo físico con límites que lo separan del resto del mundo. Esos desarrollos ocurren al interactuar con los cuidadores en juegos, por ejemplo, como las escondidillas, en los que el infante toma cada vez más conciencia de la diferencia entre sí mismo y el otro. Eso es muy interesante. ¿Qué podría decirnos ahora de su desarrollo de la autonomía de los niños? Bueno, a medida que los niños maduran a nivel físico, cognitivo y emocional, se sienten motivados para independizarse de los adultos, en los que están más apegados como mamá y papá. Y los niños es muy común que digan, yo hago esto, yo solo puedo alimentarme, vestirme y explorar el mundo. Bien, hablamos de eso sobre el cuidado infantil temprano, pero ¿qué podría decirnos de lo que pasa cuando los padres trabajan? Un factor es cuando el cuidado materno se sustituye, ya sea por familiares o guarderías. Esto más que nada tiene un efecto ya sea bueno o malo, según la calidad del cuidado. Por ejemplo, en las guarderías el cuidado ayuda mucho al desarrollo del niño, ya que esto está visto por un programa especializado y claro, no todas están acondicionadas. Es por esto que yo les recomiendo a los padres que busquen una guardería que cumpla con los requisitos de cuidado, limpieza y acondicionamiento. ¿Y cómo cree usted que influye en los niños el empleo de la madre durante su infancia? Bueno, algunos estudios mostraron efectos negativos sobre el desarrollo cognitivo del niño. Pero ¿por qué pasa esto? Porque cuando el niño se aleja de su madre, siente sensibilidad de ella. Sin embargo, en una guardería es la mejor opción para disminuir estos efectos negativos. Ahora bien, el maltrato puede ocurrir de diferentes maneras. Por ejemplo, el abuso físico, que es cuando se provocan lesiones corporales por medio de puñetazos, golpes, patadas, sacudidas o quemaduras. El otro es la negligencia, que es cuando se deja de satisfacer las necesidades básicas de un niño, como la comida, la ropa, atención médica, protección y supervisión. Otro es el abuso sexual, aquí es cualquier actividad sexual que involucra a un niño y a una persona mayor. El maltrato emocional incluye el rechazo, aislamiento, explotación,
degradación, humillación o también dejar de proporcionar apoyo emocional, como es el amor y el afecto. Esto más que nada el niño lo puede recibir de sus propios padres, incluso hasta de sus propios hermanos, abuelos, tíos, etc., en la que puede atraer varias consecuencias en el crecimiento y desarrollo del niño. Un problema es la incapacidad no orgánica para desarrollarse. ¿Qué es esto? Bueno, es una disminución o atrofia del crecimiento físico sin causa médica conocida, acompañada por deficiencias en el funcionamiento emocional y el desarrollo. Bien, ya no me queda nada más que agradecerles a todas ustedes por darnos un poco de su tiempo para venir aquí y ayudarnos a comprender un poco más sobre este increíble tema. Estoy segura de que quienes nos escuchan les servirá mucho esta información. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias.